Ir a misa, pasarse el huevo, lo mismo. Cargar el amuleto, el rosario, lo mismo. Tomarse el riego o tomarse el sacramental es lo mismo para usted. ¿Por qué? Porque ya el brujo lo dañó psicológicamente. Porque lo limpió, pero lo mandó a misa. Entonces el brujo y el sacerdote lo mismo. Mis hermanos, qué alegría es poder estar con ustedes un año más aquí en este lugar tan bonito, un poco frío pero muy bonito, ¿no? Muy hermoso. Aquí estamos celebrando la Navidad. Yo le pido perdón que esté vestido hoy de morado, tenía que estar vestido de blanco, pero aquí estamos para la gloria y honra del Señor, pidiéndole al Señor Jesús que sea Él el que tome el control de nuestra vida. Que sea Él el que nos sane, el que nos libere, el que nos bendiga. Que sea el Señor el que haga la obra en nuestra vida. Dios se ha hecho hombre. Dios ha nacido en medio nuestro. Y estamos alegres, mis hermanos. Amén. Amén. Para esta solemnidad que estamos celebrando como católicos, la Iglesia nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio según San Juan. Es el inicio del Evangelio, el prólogo del Evangelio, tomado del capítulo 1, versículo 1 hasta el 18, donde nos habla a nosotros acerca de la preexistencia del Verbo. Esta es la intención teológica del apóstol, mostrarnos que el Verbo, vea que la Biblia Jerusalén traducen como palabra, dice la Biblia Jerusalén, pero la mejor traducción es como la tradujo la revista litúrgica, no en femenino palabra, sino en masculino, verbo, porque la palabra que utiliza el evangelista es logos, y logos se traduce como verbo, algunos lo traducen como palabra. Y vea qué interesante, mis hermanos, porque el evangelista, el apóstol San Juan, utiliza esta palabra iniciando su evangelio. Y nos enseña a nosotros mucho. Nos tiene que enseñar a nosotros, mis hermanos, cosas muy interesantes y hay tanta cosa que decir, pero yo me voy a quedar y centrarme acerca del ministerio de sanación y liberación, que es el que el Señor nos ha regalado. ¿Y cómo inicia el Evangelio según San Juan? ¿Cómo inicia? Dice la Biblia Jerusalén, en el principio existía la palabra. Dice la traducción de esta revista, en el principio existía el verbo. Vamos a repetirlo todos. En el principio existía el verbo. En griego se dice enarché enkólogos. Enarché enkólogos significa en el principio existía el verbo. Pero ¿cuál principio? Vea qué interesante esto. Tenemos que preguntarnos ¿cuál principio? Y la respuesta es pues el único principio. El principio que nos habla a nosotros el mismo libro del Génesis. Si ustedes leen Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, van a encontrar esta expresión. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Repítalo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Otra vez. En el principio. Por última vez. En el principio creó Dios el cielo. En hebreo se dice Bereshit bara Elohim. Bereshit, en el principio. Bara, crear de la nada. Creó Dios, Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces vea que encontramos dos expresiones bastante interesantes. La del Génesis que nos habla en el principio. Y el Evangelio de San Juan que nos habla en el principio.
el único principio creacional de Dios. Cuando nosotros rezamos el Gloria, ¿qué decimos? ¿Cómo rezamos el Gloria? A ver, todos. Gloria. Ve qué interesante, por ahí mi oído se activó y algunas personas dijeron como era en un principio. Gloria al Padre. Es importante cuando recemos el Gloria, que es la doxología menor. La doxología mayor es la de la misa, por Cristo, con Él y en Él. La doxología menor es el Gloria. Y hay que rezarlo así: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hay gente que dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No se tiene que rezar así. ¿Y por qué no, Padre? Porque ahorita lo vamos a rezar en el credo y vamos a decir que los tres comparten una misma adoración y gloria, una misma adoración y gloria, y usted no puede separar la gloria de Dios. No puede decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No, porque la doxología está muy bien escrita y dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Porque nosotros le damos la gloria igual al Padre, igual al Hijo, igual al Espíritu Santo, porque los tres comparten una misma adoración y gloria. Entonces es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Y esto es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esa expresión. No se dice como era en un principio, porque resulta que en la antigüedad existían unas personas que no eran cristianas, que eran de otra religión, los famosos maniqueos o los famosos gnósticos. Y los maniqueos y los gnósticos creían que existieron o hubo dos principios: un principio bueno y un principio malo. Y entonces, como hubo dos principios, creían estos maniqueos y los gnósticos, herejes, creían que existían dos dioses. Un Dios que creó el principio bueno y otro que creó el principio malo, y por lo tanto a estos dos dioses les daban adoración en la antigüedad. Por esa razón nosotros no podemos separar el principio del cual nos habla a nosotros la Biblia, en el inicio de la Biblia y en el inicio del Evangelio según San Juan. Es un único principio, el principio creacional. Porque si usted cree, como los maniqueos o los gnósticos, que hubo dos principios, por esta razón es que hay gente dándole culto a aquello que no es Dios, porque viven en medio de la oscuridad. Y el que vive en medio de la oscuridad no recibe al Hijo de Dios, porque dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todo se hizo por Él y sin Él nada se hizo. Y lo que se hizo en Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en medio de la oscuridad, y las tinieblas no la vencieron. Las tinieblas nunca pueden vencer a Dios. Pero vea qué gentecita, y aún en medio nuestro, 25 de diciembre del año 2022, y hay gente todavía dándole culto a la muerte. Hay gente todavía yendo a las limpias, a los riegos, a los entierros, a los impedimentos, cargando amuletos, fetiches, talismanes y hechicerías en general, haciendo pasar sus hijos por el fuego. Vea qué interesante esto. ¿Y por qué, Padre? Porque creen que hay otro camino diferente en lugar del camino de Dios. Porque creen que hubo otro principio, y ese principio es creado por el Dios malo, y entonces hay que darle culto también. Igual que los gnósticos, igual que los maniqueos en la antigüedad, hay gente que sigue pensando esto. Y no, mis hermanos y mis hermanas, no hay dos principios, es solamente uno. Y ese único principio lo creó nuestro Dios, que creó el cielo y la tierra.
Sin Él nada se llegó a hacer. Y ese Dios único y verdadero se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es tan bueno, tan grande, tan glorioso y tan bondadoso, que Dios mismo, para rescatarnos a nosotros de las tinieblas, del demonio, del pecado, de la muerte, Él mismo se hizo hombre. Y hoy estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos, Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. No podemos permitirle a nuestra fe que entre en otras creencias. Y si usted dice, Padre, es que yo estaba metido en otra religión, en otra creencia por allá, dándole culto a lo que no es de Dios, a los demonios, tiene que renunciar a eso y rendirse frente al Dios verdadero, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a veces al interior de la fe, a veces al interior de la iglesia, entran personas con esas creencias, con creencias terribles y tal vez sentados en medio nuestros. Hay personas que le dan más importancia a un huevo que a la fe, a un huevo que a la sangre de Cristo, a un huevo que al poder de la oración. Y entonces cuando hay problemas, dificultades, enfermedades, prefieren pasarles un huevo por encima a las personas que a hacerle una oración por sanación y por liberación, porque buscan caminos diferentes al de Dios. ¿O cuántos de los que estamos aquí estamos esclavizados a cargar un amuleto? Y usted ha escuchado muchísimas veces cargar ese amuleto, ese fetiche, ese talismán, esa hechicería. Es una puerta que usted le abre al demonio y el demonio nunca se invoca en vano. Cuando el demonio viene, hace estragos en su familia y por eso entra el alcohol, entra la droga, por eso entra el desorden, el sexo desordenado, entra la ruina, la miseria, la escasez, la enfermedad, porque se le ha abierto puertas al diablo. Y algunos dirán, Padre, ¿pero qué tengo que hacer? Renunciar. Renunciar. Que en estos días me dio mucha risa porque yo subí un video que decía, yo renuncio. Y la gente me llamaba, Padre, que usted va a renunciar al sacerdocio de la Iglesia Católica. No, yo no renuncio a mi sacerdocio. Yo renuncio a Satanás y al demonio y al pecado, pero no a mi sacerdocio. Tenemos que renunciar a lo que no sea de Dios. ¿Y por qué tenemos que renunciar a lo que no sea de Dios? Porque es que Dios se hizo hombre. Dios se encarnó para que aquellos que lo recibiéramos dejáramos de vivir en la oscuridad, en la tiniebla, para ser llamados hijos de Dios. Y es lo que nos enseña el prólogo del Evangelio de San Juan hoy. A lo que le recibieron aquel que es Dios y que estaba junto a Dios y que era Dios y que puso su morada en medio nuestro a través de la Virgen María. Aquellos que recibimos al Hijo de la Virgen, al Hijo eterno de Dios, también nos da a nosotros la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Y frente a un hijo de Dios, el demonio tiene que huir. Pero a veces los hijos de Dios nos dejamos engañar. Y nos engañan muy fácilmente. Y pareciera, mis hermanos y mis hermanas, que el demonio se burlara a veces de nuestra ignorancia o de nuestra inocencia, para que no suene tan duro. Yo presté servicio en la policía en Colombia en el año 2020. Y en ese tiempo había una guerra, aún continúa en Colombia, pero había una guerra con un grupo armado, no digo el nombre para no meterme en problemas. Un grupo al margen de la ley. Y este grupo ponía una bandera del grupo con el nombre, y esta bandera estaba con explosivos. Y entonces nos enseñaban a nosotros, auxiliares de policía, si usted ve en algún parque, en algún lugar, una bandera con aquel nombre, aquel grupo, no se le ocurra ir a agarrarla, tomarla, porque hay unos auxiliares que por dar un parte positivo, por dar un resultado, han tomado la bandera y se explota y los mata. Y entonces les llamaban a esta bandera cazabobos. Entonces le decían, ojo con el cazabobos, nos enseñaban a nosotros. Y yo me pongo a pensar a veces que el diablo actúa de la misma manera. A veces el diablo utiliza cazabobos para que la gente termine allá. Y uno le pregunta a la gente, ¿y por qué usted
fue donde ese brujo, donde esa bruja, donde ese hechicero, donde ese adorador del demonio. ¿Por qué terminó haciendo todo eso? ¿Y sabe qué le responde la gente a uno? Padre, pero no es que ella tenía una imagen de la Virgen. Padre, pero no es que ella tenía una imagen del divino niño. Padre, pero no es que ella tenía un Cristo. Y yo pensé que si estaba la Virgen era bueno. Sí, estaba la Virgen. Sí, la Virgen es mala. No. Pero están utilizando parte de su fe para que usted cometa pecados y errores. Y entonces si usted va y empiezan a rezarlo y a limpiarlo y a conjurarlo, pues lógicamente que esto no es de Dios. Y tenemos que tener el discernimiento necesario para saber cuándo algo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Y la mayoría de la gente le dice a uno, Padre, pero si yo pensé que eso era bueno porque tenía una imagen de la Virgen. Sí, pero dicen el medio de discernimiento, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos están dando? ¿Qué frutos están dando? Y a veces el demonio utiliza cosas hasta bonitas para llevarnos y terminar, hermanos y hermanas, dándole culto a la muerte, pasando por limpias, alejándonos de Dios, buscando caminos diferentes. Y en la Biblia encontramos un ejemplo que cae como anillo al dedo. ¿Y saben cuál es el ejemplo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, háblala conmigo. O si tiene, guarde la cita bíblica. Dice, vea, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, repítalo conmigo, al ir nosotros al lugar de oración, más fuerte, por última vez, dice nosotros. ¿Por qué? Porque está San Pablo, tal vez probablemente con Silas, pero también lo va acompañando Lucas. Lucas, dentro de la Biblia, escribe 2 libros. El Evangelio, según San Lucas, el tercer Evangelio canónico, Mateo, Marcos y Lucas, escribe el Evangelio y también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leas el prólogo de Lucas, un ejemplo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado en medio nuestro, he decidido yo también, ilustre Teófilo, ponértelas por escrito para que entiendas la solidez de la fe que has recibido. ¿Y qué dice Hechos 1:1? En mi primer libro, querido Teófilo, lo dediqué a todo lo que fue dicho por el Señor. El primer libro, ¿cuál es? El Evangelio. El segundo, ¿cuál es? Hechos de los Apóstoles, que le llaman los biblistas el Evangelio del Espíritu Santo. Y vea qué bonito esto. ¿Han escuchado ustedes hablar de San Pablo, sí o no? Sí. Qué hombre, ¿cierto? Qué poder el de Pablo. Qué discernimiento es del Pablo. Pero vea qué interesante esto, que dice la Biblia, al ir nosotros al lugar de oración. ¿Iban ellos a dónde? A la sinagoga, al grupo, a orar, a rezar, al rancho. Hoy me decía un hermano, Padre, yo vengo por allá del norte y lo vengo buscando acá hasta este rancho porque me enteré que usted estaba en este lugar y qué lejos estamos, Padre, pero vea qué bonito. Venimos al lugar de ¿qué? De oración. ¿Al lugar de qué? De oración. Escúchenme muy bien. Al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída por un espíritu adivino. ¿Una qué? Esclava, porque en la época antigua existía la esclavitud. Una esclava, y esta esclava estaba ¿qué? Poseída por un espíritu de adivinación. Un espíritu adivino. Y vean lo interesante, la característica que da el evangelista San Lucas, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. ¿Qué significa pronunciar oráculos? Significa dar palabras del futuro o dar palabras a la gente. Mira, tú vas donde un brujo, donde una bruja, donde una persona que esté poseído por un demonio o que trabaje por el demonio. Entonces la persona le dice a usted, según eso, lo que está pasando en su vida. Pero usted tiene que pagarle.
Los brujos cobran y no cobran barato. Los brujos cobran y cobran caro. Usted tiene que pagarle porque el demonio no hace nada gratis. Y entonces, ¿qué pasa? Usted va donde un brujo, el brujo le cobra y el brujo le da un oráculo, una palabra que se le cumple. ¿Y qué es lo que el brujo le dice? La palabra que se le cumple. Le dice, a usted lo están matando, lo están trabajando, lo están maldiciendo. Y si usted no está maldecido ni hechizado, el mismo brujo lo hechiza para que usted viva como según él está diciendo. Cuando el brujo le dice una palabra, le está maldiciendo su propia vida y la vida de su familia. Esto es terrible, hermanos. Usted va donde el brujo y ¿sabe qué le dice el brujo? Pone así cara así como de serio, ¿no? Le dice, a usted lo están trabajando, hay un entierro, un hechizo. Y se lo está haciendo un familiar suyo. Bueno, que el brujo diga que es la suegra no necesita ser adivino para decir que la suegra es bruja. Pero ¿cómo que pero por lo general le dicen, y el que te está hechizando es tu suegra, tu familiar, y nombran al primo, al tío, al hermano, a la hermana, a la mamá. ¿Sí o no? Sí. Porque un padre amigo mío, el padre Alfredo Niño, dice que la brujería es como el acoso sexual, dice el padre Niño. La brujería es como el acoso sexual. ¿Quién acosa sexualmente a una persona, a un niño, a una niña? ¿Quién? La familia cercana. A usted no lo va a violar alguien de el África o la China o por allá lejos. La familia cercana. ¿Quién abusa a una niña por lo general? El tío, el primo, el hermano, el papá. ¿Quién abusa a una niña? El familiar cercano. ¿Quién abusa a un niño? El familiar cercano. El amigo, la amiga, el familiar cercano es el que abusa. La brujería, dice el padre, es como el acoso sexual. ¿Quién le hace brujería a otro? El que está cercano. Y entonces usted va donde un brujo y el brujo le pronuncia un oráculo. Lo están embrujando. Y para defenderse, usted tiene que hacer esto. Y manda a la gente que le haga brujería al familiar. Y la persona cree, porque es un cazabobos, como la bandera aquella del grupo armado en Colombia. Y la persona cree que como aquel me está embrujando, y entonces me voy a defender, y termina haciéndole brujería al familiar. Y vemos, hermanos, perdónenme que yo les diga, vemos hasta mamás haciéndole brujería a sus hijos, esposas, haciéndole brujería a sus propios esposos. Cuando le dice el brujo, mira, tu esposo tiene un amante y tienes que darle esto y esto y esto y esto a comer para que abandone el amante y se quede contigo, y la misma persona le está haciendo brujería al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a la nuera, al yerno, al familiar. ¿Y saben por qué? Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. A robar, a matar y a destruir. San Juan 10:10, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y esto es lo que hace el diablo, destruye familias. Y entonces le dice a la gente, y tráigame a sus hijos para que les hagamos acá la limpia. Y entonces la gente, la mamá lleva al hijo y se lo pasan por el fuego y se la limpian y se lo consagran al diablo. Y por eso después que la mamá está preguntando, ¿y por qué será que mi hijo está en el alcohol, en la droga? Lo tengo en un lugar para que lo rehabiliten porque está borracho. ¿Por qué? Porque usted se lo consagró al diablo. Desde pequeñito, desde chiquitico. Desde pequeñita, desde chiquitica se lo consagró al diablo cuando se lo llevó al brujo a la limpia. Y el diablo cobra todo lo que se le pide. Uy, hermanos, qué cosa tan tremenda esto. Los brujos son malos y actúan con el malo. Que Dios lo haga y lo reprenda. Las personas no tienen que ir donde el brujo, no tienen que ir donde la bruja, no tienen que ir donde el hechicero, no tienen que buscar oráculos, no tienen que buscar horóscopos, no tienen que buscar el futuro. El futuro solamente depende de Dios. Nosotros tenemos que regirnos a la voluntad, a la divina voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos pensando al interior nuestro, uy, ¿será que el Padre me conoce la vida? ¿Será que le contaron y le hablaron de mí? No, 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 no. Es que así actúa el diablo. Y siempre actúa de la misma manera. Y entonces ahí están las personitas haciéndose brujerías unos a otros.
cargando el amuleto, el fetiche, el talismán, la hechicería, la limpia, el riego, el entierro, o poniendo la fe en un huevo. Perdónenme. Voy a utilizar una palabra durísima. Qué cosa tan estúpida. Poner la fe en un huevo. Y le duele el estómago y se pasó el huevo. Y le duele la cabeza y se pasó el huevo. Y algunos dirán, padre, ¿y el huevo es malo? No, el huevo no, pues malo usted. Yo digo, el huevo es rico. Estrellelo, póngale jamón, póngale una tortilla, hágase un taco de huevo, cómaselo. No se lo pase por encima. Vea que le ponen la fe a un huevo y no al poder de la oración, no a la sangre de Cristo nuestro Señor. Si a usted le dolió la cabeza, si usted tiene alguna enfermedad, mejor arrodíllese y clame a través del corazón de la Virgen María el poder sanador y liberador de nuestro Señor Jesucristo, y esa cadena se romperá, ese muro se derribará, ese nudo se va a deshacer, porque cuando invocamos el nombre del Señor, todo el que invoca el nombre del Señor, Él lo escucha, lo sana y lo libera. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cristo Jesús. Y hasta el mismo sonido aplaudió, vea. Hermanos, no tenemos que ir donde los brujos. Y vea qué interesante es. Pablo, Silas, Lucas, los apóstoles, el equipo, el grupo de Jesús, iban a la oración y les salió una esclava poseída por un espíritu adivino que, pronunciando oráculos, producía mucho dinero a sus amos. Y dice el versículo 17, nos seguía a Pablo y a nosotros. Vea, no estaba solo Pablo, a Pablo y a nosotros, gritando. ¿Qué decía esta bruja? ¿Qué decía esta bruja? Decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. A ver, repítalo conmigo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. ¿Les anuncian qué? Un camino de salvación. Y vea qué mentira tan terrible. Porque es que el diablo es tan mentiroso. San Juan 8:44, el padre de la mentira es el diablo. El diablo es tan mentiroso que miente diciendo la verdad. El diablo es tan mentiroso que miente diciendo la verdad. ¿Son siervos del Dios Altísimo, sí o no? Sí. El gran Pablo, Lucas el evangelista, Silas el misionero, gran grupo de evangelización, siervos del Dios Altísimo, ¿sí o no? Sí. Ah, pero ¿dónde está el veneno? ¿Saben cuál es la peor mentira? La peor mentira es una verdad a medias. ¿Cuál es la peor mentira? Una verdad a medias. Sí, son siervos del Dios Altísimo, pero no anuncian un camino. Jesucristo no dijo yo soy un camino. Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos dijo yo soy un camino. O lea Juan 14:6 a ver qué dice. Dice yo soy el camino único y verdadero. No hay otro. No hay otro, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino. Entonces los apóstoles no anunciaban un camino, como tampoco hay un principio. No existe un principio. Es el principio único y verdadero, en el cual Dios decidió crear el cielo y la tierra. No existe otro camino diferente a Jesús. Es un veneno, porque los brujos dicen cosas que parecen verdades, pero son mentiras. Y entonces el brujo, cuando la persona va, el brujo lo limpia, pero lo manda a misa. El brujo lo limpia, pero lo manda a rezar el rosario. El brujo lo limpia, pero lo manda a que le lleve el agua bendita. El brujo lo limpia, pero lo manda a la iglesia.
Y después de que la gente va a la iglesia, tiene que volver donde él. Y se vuelve un sincretismo religioso. Para usted Dios y el diablo lo mismo. Es lo mismo. Ir a misa, pasarse el huevo, lo mismo. Cargar el amuleto, el rosario, lo mismo. Tomarse el riego o tomarse el sacramental es lo mismo para usted. ¿Por qué? Porque ya el brujo lo dañó psicológicamente. Porque lo limpió, pero lo mandó a misa. Entonces el brujo y el sacerdote lo mismo. No, señores y señoras. Nosotros no anunciamos un camino. Nosotros anunciamos el único camino vivo y verdadero que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hoy lo estamos celebrando porque nació en medio nuestro, se hizo hombre. ¿Y para qué Dios se hizo hombre? Para elevar el hombre a la altura de Dios. Usted, si recibe hoy a Jesús como su Señor y su Salvador, usted puede entrar en la presencia de Dios, porque Dios se hizo hombre para elevarlo a usted a la altura de Dios. Que fue lo que perdió el diablo. Pero vea qué interesante esto. Esta bruja, esta pitonisa, esta esclava poseída por un espíritu divino, que pronunciaba oráculos y producía mucho dinero, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian un camino de salvación. Y aquí hay una cosa aún más mala. Y no es que la bruja esté detrás de los apóstoles, porque los brujos siempre van detrás de los hijos de Dios. Y no se le haga raro que aquí en medio nuestro haya un brujo o una bruja que haya venido a ver qué es lo que se habla allá. No se le haga raro que aquí haya gente que practique la brujería, porque los brujos siempre van detrás de los hombres de Dios. Los exorcistas tienen que cuidarse mucho, porque a veces en medio de sus servidores se le infiltran brujos para ir a hacer mal al equipo. O también los párrocos tienen que tener mucho cuidado con algunos ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Cuáles son sus prácticas? Porque no es exorcismo. El demonio dijo que muchas veces mueven a servidores que son infiltrados por los mismos brujos para que hagan el mal y dividan la iglesia. Y entonces algún hermano tiene un problema y el que está infiltrado le dice, vaya donde tal señora y límpiese, vaya donde tal persona y límpiese, vaya haga esto, cargue aquello, y están metiendo los amuletos, los fetiches, los talismanes en medio del pueblo de Dios. Y hay gente que dice, pero es que en el grupo de oración me mandaron donde el brujo, claro, un infiltrado, que lo manda a usted donde el brujo, donde la bruja, donde el hechicero, y no lo manda a la Eucaristía, al sagrario, al rosario, al ayuno. Donde lo tiene que mandar, lo manda donde el brujo, un infiltrado, un satánico, un lobo vestido de oveja. Pero el problema no es que el brujo esté detrás de los hombres de Dios. Estos son hombres, servidores de Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Ese no es el problema, porque el brujo siempre es mentiroso. Es hijo del diablo y el diablo es el padre de la mentira. Que miente y cuando miente cumple con su deber, con su esencia, San Juan 8:44. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el gran San Pablo se estaba aguantando eso. Y vea lo que dice. Lean el versículo 18. Venía haciendo esto durante muchos días. Repítalo conmigo. Venía haciendo esto durante muchos días. Por segunda vez. Venía haciendo esto durante muchos días. Por última vez. Venía haciendo esto durante muchos días. Eso sí es un problema. Que haya pasado el tiempo y que todavía nosotros nos estemos aguantando esa cosa al interior de los grupos, al interior de la iglesia. ¿Cuántos días han pasado desde que hemos pasado limpia tras limpia? ¿Cuántos días llevamos cargando ese amuleto, ese fetiche, ese talismán? ¿Cuántos días llevamos en que ya le damos culto a la muerte y hasta le tenemos el altar de la muerte en la casa? ¿Cuántos días llevamos en que entramos en alguna religión de la nueva era o de la santería y llenamos nuestra casa de ídolos? ¿Cuántos días llevamos dándole culto al Buda?
¿Cuántos días llevamos teniendo la herradura en el dintel de la puerta, la mata de sábila para la buena suerte, la pata de conejo, el cuarzo? ¿Cuántos días llevamos nosotros cargando una cantidad de porquerías? Ese sí es el problema. ¿Cuántos días llevamos aguantándonos que el diablo nos vea a nosotros cara de inocentes o ignorantes y haga lo que quiera con nosotros? El gran San Pablo, el gran Lucas y probablemente Silas llevaban días escuchando esta bruja y no habían sido capaces de enfrentarse, de decirle no. ¿Por qué? Porque estaba engañando a todos aquellos que lo escuchaban. Hermanos y hermanas, nosotros, si han pasado días en nuestra vida y hasta años, que hemos permitido al diablo que nos zarandee, que nos pase como se pasa el trigo por la criba, o como se pasan las víctimas bajo las fauces hambrientas de los leones, y así el diablo nos tiene, nosotros tenemos que hacer como hizo el hijo pródigo. Lucas en el capítulo 15, versículo del 11 al 32, nos habla de la parábola del hijo pródigo. Y dicen, hasta el versículo 16, que el hijo pródigo estaba viviendo desenfrenadamente, pero dice en el versículo 17 que el hijo pródigo se detuvo y entrando en sí mismo, reflexionando, se puso a pensar y después de esa acción volvió a la casa del Padre. Nosotros lo que tenemos que hacer es detenernos. Detenernos. ¿Saben qué hizo Pablo? ¿Saben qué hizo Pablo? Pablo todos los días iba al grupo de oración. Pablo todos los días iba a la sinagoga. Pablo todos los días iba a predicar. Pablo todos los días iba al encuentro con el Señor. Pero la bruja iba detrás de él. Y dice el evangelista, venía haciendo esto durante muchos días. Pero llegó un momento en que Pablo se detuvo. Llegó un momento en que Pablo no se aguantó más. Y yo le digo a usted hoy, aprenda de Pablo y haga lo que hizo él. ¿Y saben qué dice la Biblia? Hay un punto seguido. En el versículo 18 hay un punto seguido. Venía haciendo esto durante muchos días, punto seguido. No punto final, no punto aparte, punto seguido. ¿Y saben qué dice? Cansado Pablo. ¿Qué dice? Cansado Pablo. Más fuerte. Cansado Pablo. Por última vez. Cansado Pablo. Pablo se cansó. Hermano, yo le digo, cánsese. Cánsese de servir a los demonios. Cánsese de mantener a los brujos. ¿Cuánta gentecita dice, padre, yo le he pagado a los brujos 50,000, 100,000, 200,000, hasta 1,000,000 de pesos, padre, por una limpia? ¿No se cansa usted de sostener al demonio? De diezmarle al diablo, de darle dinero al demonio, de maldecir su economía, de maldecir su familia. ¿No está cansado usted de esa situación? Cánsese. Deténgase. Cuando uno se cansa, se detiene. ¿Ustedes han corrido alguna vez? ¿Han hecho atletismo? Y cuando se cansa uno, ¿qué hace? Se para. ¿Sí o no? Ya, no más. Ya, no más. Por favor, cánsese. Cánsese como se cansó Pablo. Cansado Pablo, ¿qué hizo? Dice, cansado Pablo se volvió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Se detuvo y qué? Se volvió. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se detuvo y qué? Se volvió. ¿Se volvió a dónde? Vea qué interesante esto. Se volvió y dijo al Espíritu. Es decir, se enfrentó con el demonio. Y esto hace parte del ministerio de liberación. Usted tiene que pararse duro. Detenerse y devolverse y enfrentarse contra ese alcoholismo, contra esa drogadicción, contra esa prostitución, contra esa ruina, contra esa enfermedad, contra ese ataque del demonio. Usted tiene que volverse, pero usted solo no puede. Usted solo no puede.
el diablo lo devora, el diablo lo aplasta, el diablo lo acaba, el diablo puede hacer con usted lo que se le da la gana porque usted solo no puede. Y si usted va donde un brujo, peor aún, solo no puede y con el brujo menos. Entonces, aprendamos de la Biblia, vea. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Claro, es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque Dios se hizo hombre. Para que todo aquel que lo recibiera hoy lo reciba a Él. Le dio poder, autoridad y potestad sobre todos los demonios. Para que no vivan en la oscuridad, en las tinieblas, sino que a todo aquel que acoja al Hijo de Dios en su corazón y lo reconozca como su Señor y su Salvador, le dio el poder y la dignidad de ser hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y como tú eres hijo de Dios, tienes poder en contra de los demonios, porque si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Cristo Jesús. Es en el nombre del Señor Jesús. Acuérdense en la promesa del Señor. Marcos 16:16. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre expulsarán demonios. Es en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Pablo, ni de Pedro, ni de Silas, ni de Demetrio, ni de Bernardo. No. Es en el nombre de Jesús. Acuérdense de los exorcistas judíos. De Hechos de los Apóstoles 19:13. Que habían escuchado a Pablo expulsar un demonio, tal vez en el nombre de Jesús. Y el demonio se fue. Y fueron y le dijeron al diablo, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué le dijo el diablo? Yo a Jesús lo conozco, claro que sí, es hijo de Dios, el santo de Dios, sé quién es. A Pablo también lo conozco. ¿Por qué? Porque cuando usted se compromete con Dios, cuando usted está con Dios, cuando usted acepta a Jesús, su nombre es escrito en el cielo. Acuérdense. Lucas 10:19. No se alegren que los demonios huyan, alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida, su nombre escrito en el cielo. Claro que sí, pero también su nombre es conocido en el infierno, porque cuando usted se compromete con el Señor, usted se vuelve un enemigo directo del demonio. Pero el demonio le teme, le tiene miedo, porque sabe que frente a un comprometido con el Señor, el demonio se tiene que ir. Y por esa razón, cuando un comprometido con el Señor ora, el diablo grita. ¿Y por qué grita el diablo? ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque sabe que tiene que irse. Porque sabe que se le acabó su jueguito, se le acabó su tiempo. Porque sabe que ya no puede seguir extendiendo su reino de maldad en el corazón de esa persona. Porque hubo una persona que con la unción del Espíritu y el poder de Dios ha decidido enfrentarse contra el demonio. Y eso lo hizo Pablo. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te mando a que salgas de ella. Y en el mismo instante el Espíritu salió. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, iluminados con esta homilía, vamos a leer nuevamente el prólogo de San Juan. Vamos a ver la grandeza que nos quiere decir Dios a través de este evangelio. En el principio existía la palabra, dice la Jerusalén. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, como los mormones, los testigos de Jehová, entre otros, aquí dice que la palabra era Dios. Desde el principio, la preexistencia del verbo es el sentido teológico de este prólogo del Evangelio de San Juan. Ella estaba en el principio junto a Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Ya habla de Juan el Bautista, y después viene el versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Hablemos y cambiemos la palabra por el nombre de Jesús. Jesús vino y el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. Vino a los suyos, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En su nombre. ¿Y cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Si usted cree en el nombre de Jesús, esta palabra es para usted. Ve lo que dice. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, sars, del griego sars, y el logo se hizo sars, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Palabra de Dios. Fuerte esa palabra. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Ojalá que nosotros hoy renunciemos a lo que no sea de Dios y acojamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro único Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.